Bienvenido a Ecos del Pasado, tu ventana a las vidas que moldearon la historia. Cuando Leonid Brezhnev tomó las riendas del poder en la Unión Soviética en 1964, su nación se tambaleaba tras décadas de convulsiones económicas, hambrunas, campañas de terror patrocinadas por el gobierno y la peor guerra de la historia mundial. En marcado contraste con las ambiciones revolucionarias de sus predecesores, Brezhnev tenía objetivos mucho más realistas para el futuro de la URSS: estabilidad y prosperidad económica para todos los ciudadanos soviéticos. A Brezhnev se le atribuye haber traído estabilidad a un país que la necesitaba desesperadamente, pero también se le critica por permitir que esa estabilidad degenerara en estancamiento durante la segunda mitad de su mandato, desvirtuando muchos de sus logros en el proceso. Los historiadores argumentan que la Unión Soviética maduró hasta convertirse en una verdadera superpotencia bajo su supervisión, pero también que él presenció el inicio del colapso del sistema soviético al que había servido fielmente durante toda su vida. De hecho, menos de una década después de su muerte, la propia Unión Soviética pereció junto con todos los gobiernos comunistas de Europa del Este que supervisaba. Brezhnev fue un hombre complicado, indudablemente un producto y un partidario del sistema comunista. Se diferenciaba de otros líderes soviéticos al actuar más como un político occidental que como un dictador soviético. Aunque en su momento fue uno de los líderes mundiales más carismáticos y pulidos, gran parte de sus últimos años los dedicó a un intento desesperado por ocultar al público su deterioro por enfermedad y adicción. Este secretismo ha generado una serie de mitos y conceptos erróneos sobre Brezhnev y sus contemporáneos, que solo recientemente han sido corregidos gracias a la apertura de antiguos archivos soviéticos. Pero una revelación sobre sus últimos años, oculta por décadas, desafía la percepción pública y arroja luz sobre el verdadero legado de este enigmático líder. Leonid Ilich Brezhnev nació el 19 de diciembre de 1906 en la ciudad ucraniana de Kamenskoye, hoy Kamenske. Kamenskoye, conocida en la era soviética como Dnieprodzerzhinsk, era una ciudad fabril. La mayoría de sus residentes, incluido el padre de Brezhnev, trabajaban en las grandes acerías propiedad de la South Russia Company. Inicialmente, Brezhnev no era un comunista entusiasta. No solo era un niño cuando comenzó la Revolución de Octubre de Lenin en 1917, sino que durante la subsiguiente guerra civil, él y su familia estuvieron a punto de morir en múltiples ocasiones cuando la ciudad fue saqueada tanto por las facciones rojas como blancas. Tuvo la suerte de sobrevivir a un conflicto que se cobró la vida de 10 millones de personas, en su mayoría civiles, pero no podía saber que esta era solo la primera de una generación de cataclismos que pondrían su vida en peligro. En su juventud, Brezhnev soñaba con ser actor. Desafortunadamente para él, las artes y la cultura no eran muy valoradas en la recién creada Unión Soviética, siendo consideradas una decadencia innecesaria para la clase dominante. En cambio, estudió gestión de tierras y agricultura en una escuela técnica en la cercana ciudad de Kursk. Cuando se unió al Partido Comunista en 1929, probablemente lo hizo porque, en ese momento, el ascenso en el país solo era posible para los miembros del partido. No era un momento fácil para trabajar en la gestión de tierras. El país estaba ahora gobernado por Joseph Stalin, quien había decidido reorganizar todas las tierras agrícolas de la Unión Soviética en una serie de grandes granjas colectivas de propiedad estatal. Los agricultores que poseían sus propias tierras, llamados kulaks, fueron etiquetados como enemigos del pueblo por el gobierno. Se les privó por la fuerza de sus propiedades, y muchos de ellos fueron asesinados directamente o deportados a campos de trabajo, los infames gulags. La agitación agrícola causada por la colectivización provocó hambrunas generalizadas a principios de la década de 1930, lo que llevó a la muerte de millones de ciudadanos soviéticos por desnutrición. Evidentemente, Brezhnev se cansó de este trabajo después de unos años.
regresando a su ciudad natal y matriculándose en otra escuela técnica, el Instituto Metalúrgico Arsenichev, donde se graduó como ingeniero en 1935. La rápida industrialización del país era la otra parte principal de la agenda económica de Stalin. Así, un hombre con experiencia tanto en ingeniería como en agricultura demostró tener la combinación perfecta de habilidades para ascender rápidamente como funcionario del partido y apparatchik. Una de las razones del rápido ascenso de Brezhnev a finales de la década de 1930 fue el dramático número de vacantes que se abrieron ante él. Este fue el periodo del Gran Terror, cuando Stalin consolidó su poder en el país, eliminando a sus rivales. Su paranoia veía enemigos y contrarrevolucionarios por todas partes y envió a su policía secreta, la NKVD, a arrestar y torturar a cualquiera que sospechara que conspiraba contra él. Más de 700.000 personas fueron ejecutadas durante la purga y millones más fueron enviadas al Gulag. Durante este tiempo, el incumplimiento de los planes y directivas del gobierno de Moscú era simplemente inaceptable. No importaba cuán poco realistas fueran los planes o si los gobiernos regionales recibían suficientes recursos para cumplirlos. Se esperaba que los cuadros del partido entregaran resultados. Si no lo hacían, no solo corrían el riesgo de ser despedidos, sino de ser denunciados como traidores y fusilados. Brezhnev logró sobrevivir en este ambiente hostil llevándose al límite, trabajando hasta el agotamiento y exigiendo a sus subordinados que hicieran lo mismo. Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en 1941, Brezhnev se encontró en uniforme, al igual que la mayor parte del resto del país. Como uno de los comisarios políticos del Ejército Rojo, era responsable de la moral de las tropas, asegurándose de que lucharan con el celo comunista adecuado en nombre de la nación. Este podía ser un trabajo potencialmente peligroso, ya que los alemanes ejecutaban inmediatamente a cualquier comisario capturado. Además de servir como oficial de moral, Brezhnev demostró ser útil para sus superiores al mostrar una habilidad innata para conseguir suministros muy necesarios para el ejército, incluyendo alimentos y ropa. El comisario político principal era uno de los aliados más cercanos de Stalin, Nikita Khrushchev. Brezhnev había llamado la atención de Khrushchev por primera vez en la década de 1930, cuando este último era el jefe del Partido Comunista de Ucrania y Brezhnev un prometedor funcionario del partido. Volverían a encontrarse durante la guerra cuando Khrushchev tomó al joven bajo su protección. En ese momento, una de las formas en que los apparatchiks del partido se protegían de las purgas de la NKV era formando redes de amigos y colegas que trabajaban para protegerse mutuamente de los oponentes políticos que pudieran denunciarlos en un intento de hacerlos ejecutar. Tener a un hombre influyente como Khrushchev a la cabeza de su red proporcionaba aún más protección. Así, Brezhnev serviría fielmente a Khrushchev como uno de sus protegidos más cercanos durante 2 décadas. Después de la guerra, la carrera de Brezhnev despegó gracias a la influencia de su patrón Khrushchev. Sirvió como líder de la Unión tanto en la recién anexionada Moldavia, hoy República de Moldavia, como en Kazajistán. Durante este periodo, Stalin murió y Khrushchev logró superar a sus rivales para convertirse en el nuevo líder de la Unión Soviética. Comenzó a reemplazar a los miembros del presidium del partido, el aparato de gobierno central del país, con su propia gente, lo que llevó a Brezhnev a Moscú en 1956, donde se convirtió en la mano derecha de Khrushchev. Como secretario del partido, Brezhnev supervisó la industria de defensa, que se había acelerado significativamente en los años de la posguerra, como parte de una creciente rivalidad con Estados Unidos y sus aliados, así como el nuevo programa espacial. Este programa logró varios hitos, incluyendo el lanzamiento del primer satélite en órbita y el envío del primer hombre, y más tarde, la primera mujer al espacio. En 1960, fue nombrado presidente del Soviet Supremo, lo que lo convirtió nominalmente en el jefe de Estado, aunque el poder real seguía en manos de Khrushchev. No obstante, Brezhnev disfrutó de su nuevo papel, que lo puso por primera vez en el centro de atención mundial al emprender misiones diplomáticas en nombre del país. Durante décadas,
Se creyó que la razón por la que Khrushchev fue destituido de su puesto de secretario general era que sus reformas, instituidas tras la muerte de Stalin, habían ido demasiado lejos para sus colegas del Presidium, y que los viejos intransigentes habían sido los responsables de su caída. Sin embargo, la verdad era un tanto más personal. Para 1964, Khrushchev había alienado a casi todos a su alrededor con su actitud. Asumió cada vez más un estilo dictatorial, tomando decisiones unilaterales sin consultar a sus colegas. Tomó medidas para humillar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él en algo, y no tuvo reparos en destruir por completo las carreras y reputaciones de los rivales que lo desafiaban. Al final, incluso se volvió contra aliados leales como Brezhnev, burlándose abiertamente de él como un adulador. En octubre, el resto de la cúpula finalmente se había hartado de Khrushchev. En un golpe incruento, organizado en gran parte por Brezhnev, Khrushchev fue denunciado y retirado, obligado a retirarse a su dacha en las afueras de Moscú, donde murió en 1971. Brezhnev asumió el cargo de secretario general, y uno de sus primeros actos fue contener a algunos de sus colegas más sanguinarios que querían que Khrushchev fuera juzgado y humillado en venganza por lo que les había hecho. Pero ese no era el estilo de Brezhnev. Durante años había construido una reputación de hombre afable, alguien que trabajaba bien con sus colegas y se esforzaba por evitar alienar y humillar a cualquiera, incluso a sus oponentes. En los enfrentamientos posteriores a lo largo de las décadas siguientes, el patrón se repetiría. A los rivales que había logrado desplazar de sus posiciones, se les permitiría conservar su dignidad y retirarse cómodamente con gracia, algo que habría sido impensable en los tiempos de Stalin. Después de décadas de guerra, hambruna, violencia patrocinada por el Estado y caos, Brezhnev buscó traer estabilidad a la Unión Soviética por primera vez desde su fundación. Puso fin al juego de las sillas musicales en que se habían convertido los nombramientos políticos, asegurando que los cuadros regionales no fueran reemplazados después de una sola mala cosecha u otro error. Restauró el antiguo nombre del presidium del partido, el Politburó, y también recuperó su política de liderazgo colectivo, es decir, tomar decisiones en grupo en lugar de ser dictadas por un solo hombre. Brezhnev destacaba en la construcción de consensos y no rehuía las opiniones diferentes. Esta fue solo una de las muchas formas en que Brezhnev se diferenció de sus predecesores. Sus aficiones, que incluían la caza, conducir coches rápidos y el flirteo, no se consideraban generalmente apropiadas para un hombre del pueblo soviético, lo que evocaba connotaciones negativas con los políticos occidentales que tanto despreciaban. Brezhnev creía que la única forma de obtener una sociedad verdaderamente comunista era elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos soviéticos hasta el punto de que no desearan nada. De acuerdo con esto, sus planes económicos dictaron que las industrias soviéticas comenzaran a producir bienes de consumo en mayor número, incluyendo automóviles. También buscó rectificar la escasez de viviendas, construyendo bloques de apartamentos en todo el país. Su mensaje de que cada familia soviética merecía poseer un apartamento y un coche fue un alivio bienvenido tras los dramáticos cambios ideológicos de las décadas anteriores. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, el modesto crecimiento económico experimentado en los primeros años del reinado de Brezhnev parecía desvanecerse, reemplazado por el estancamiento. Varias razones contribuyeron a esto. La principal fue el gasto militar excesivo y la incapacidad de resolver el persistente problema de la agricultura. Parecía que, sin importar lo que intentara la dirección soviética, no lograban producir suficientes alimentos para su pueblo, y se veían obligados a comprar cereales y productos alimenticios a Occidente a cambio de materias primas, especialmente petróleo y gas. El problema era que, después de décadas inmerso en el sistema soviético, Brezhnev se había convertido en un verdadero creyente. El sistema en sí era perfecto e intachable, y dado que no se podía reformar el sistema económico de ninguna manera, lo único que se podía hacer
era intentar convencer a los trabajadores agrícolas y a los líderes regionales de que trabajaran más duro para cumplir las cuotas de Moscú. Esta era una versión más suave, del mismo tipo de coerción que se remontaba a la década de 1930. Brezhnev parecía no comprender que el hecho de que él hubiera arruinado su salud y trabajado hasta casi morir para satisfacer las demandas de Stalin no significaba que otros aparachiks más jóvenes estuvieran dispuestos a hacer lo mismo, especialmente ahora que la amenaza de muerte y desgracia ya no pendía sobre ellos. La política de estabilidad de Brezhnev y la construcción de redes de partidarios también jugaron en su contra, al impedirle reemplazar a cuadros ineficaces o corruptos, o sustituir a figuras mayores del partido por protegidos más jóvenes a medida que la siguiente generación maduraba. Los últimos años del reinado de Brezhnev han sido descritos como una gerontocracia, un país gobernado por hombres significativamente mayores que el resto de la población, y que se consideraban desconectados del mundo moderno y de las necesidades de los ciudadanos soviéticos. Otro problema que aquejaba a la economía era el hecho de que Brezhnev tuvo que luchar por el poder casi desde el momento en que reemplazó a Khrushchev. A diferencia de sus predecesores, que habían liquidado a sus rivales lo antes posible, Brezhnev pasó décadas consolidando lentamente su posición. Un lento juego de ajedrez que aseguró que no fuera visto como un autócrata, pero también significó que se persiguieran visiones divergentes para el futuro económico del país en diferentes sectores de la economía. El resultado final fue la escasez de todo, incluidos los bienes de consumo que Brezhnev insistía en que todo hombre y mujer soviéticos debían tener. La lista de espera para automóviles, por ejemplo, era siempre larga, y los estantes de las tiendas en pueblos pequeños e incluso grandes ciudades permanecían vacíos. En cuanto a la política exterior, Brezhnev buscó alejarse del enfoque de línea dura de Khrushchev, que había llevado al borde de la catástrofe durante la crisis de los misiles cubanos de 1962. Durante un periodo conocido como la distensión, que duró desde los años 60 hasta principios de los 70, Brezhnev intentó descongelar la Guerra Fría, llegando a acuerdos con líderes occidentales, particularmente con el canciller de Alemania Occidental, Willy Brandt, el presidente francés, Georges Pompidou, y el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Brezhnev tenía un temperamento e intereses similares a estos hombres, y buscó construir una relación personal con ellos que llevaría a una mayor confianza y comprensión, no solo a nivel humano, sino también diplomático. Por un tiempo, pareció que la amenaza de una guerra nuclear entre las dos superpotencias había terminado, o al menos se había reducido considerablemente, ya que las negociaciones entre Brezhnev y Nixon llevaron a la firma del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT I, y del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, ABMT, en 1972. Un tratado adicional de reducción de armas, SALT II, se discutió extensamente y parecía probable que ocurriera hasta que todos los socios diplomáticos de Brezhnev desaparecieron repentinamente, casi al mismo tiempo. Brandt y Nixon se vieron obligados a dimitir debido a escándalos, mientras que Pompidou murió en el cargo. Al mismo tiempo, la propia salud de Brezhnev comenzó a declinar, y sus deberes comenzaron a ser asumidos por colegas de línea más dura. El nivel de entendimiento que había existido entre los líderes del este y del oeste fue reemplazado por una mayor sospecha, secretismo y política de riesgo calculado. Todo esto culminó en lo que se considera la peor decisión de política exterior en toda la historia de la Unión Soviética: la invasión de Afganistán en diciembre de 1979. Los soviéticos habían mantenido durante mucho tiempo estrechas relaciones con el gobierno afgano, relaciones que se vieron amenazadas por el colapso casi total del país tras una toma de poder inspirada por los comunistas en 1978, que condujo a una guerra civil. El propio Brezhnev había sentado un precedente una década antes, tras la invasión soviética de Checoslovaquia, al anunciar en una reunión del partido que cualquier amenaza contra los países hermanos socialistas sería respondida con fuerza militar. Esto fue conocido en Occidente como la doctrina Brezhnev.
Mientras observaban el deterioro de la situación en Afganistán a lo largo de 1979, muchos dentro del Politburó sintieron que no tenían más remedio que enviar tropas para estabilizar el país. La dirección soviética creía que era posible reemplazar al inestable gobierno afgano por uno más alineado con sus intereses y retirarse después de una breve intervención militar. En cambio, el Ejército Rojo había despertado un avispero, ya que parecía que todo el país se levantó para oponerse a su ocupación. Combatientes guerrilleros conocidos como los muyahidines ocuparon las colinas y el campo, lanzando ataques contra las tropas soviéticas que estaban confinadas a las principales ciudades. Mientras tanto, la invasión fue recibida con una condena casi universal por parte del resto del mundo, con Estados Unidos liderando un boicot de 60 naciones a los Juegos Olímpicos de Verano de 1980 en Moscú, así como otras sanciones económicas. Observadores neutrales consideraron irónico que, después de años de criticar a Estados Unidos por su intervención en Vietnam, la URSS se encontrara en una situación casi idéntica una década después. A medida que Brezhnev envejecía, su salud comenzó a deteriorarse. Gran parte de este declive puede atribuirse a una creciente dependencia de un potente cóctel de somníferos y otros sedantes, agravada por su consumo junto con alcohol. Hizo varios intentos por desintoxicarse, incluyendo una estancia en un hospital de rehabilitación, pero siempre recayó. Su adicción lo incapacitó gradualmente para trabajar, ya que era propenso a quedarse dormido durante las reuniones e incluso en funciones importantes como conferencias diplomáticas. Su incapacidad para despertarse a tiempo le llevó a llegar tarde a varias reuniones con otros líderes mundiales, lo que se consideraba un grave error diplomático. Sin embargo, no se le permitió retirarse, y probablemente debería haberlo hecho ya en 1975, porque no existía una estructura que permitiera al líder de la Unión Soviética jubilarse. Todos sus predecesores habían muerto en el cargo o habían sido forzados a salir, y toda la estructura de poder se basaba en que él estuviera en la cima de la pirámide. Sus colegas del Politburó temían que todo se derrumbara sin él actuando como figura decorativa. Así que fue persuadido para que continuara a pesar de volverse cada año más débil. La mayor parte de la responsabilidad diaria de dirigir el país fue transferida discretamente a otros, y su adicción a las pastillas era un secreto de Estado celosamente guardado. Sus frecuentes ausencias se atribuían a otros problemas de salud menores. Mientras tanto, se permitió que creciera un culto a la personalidad alrededor de Brezhnev, algo que probablemente no habría permitido si hubiera estado en su sano juicio, ya que en el pasado se había opuesto a cultos similares establecidos en torno a Stalin y Khrushchev. Brezhnev se convirtió en una figura cada vez más patética en sus últimos años, mientras sus colegas buscaban mantenerlo contento inventando más y más medallas y títulos para otorgarle, aprovechando su afición por las ceremonias elaboradas y las condecoraciones militares. Los ciudadanos soviéticos comunes comenzaron a burlarse de Brezhnev y de la estructura de poder soviética que representaba, especialmente a medida que la creciente brecha entre la propaganda idealista y las sombrías realidades económicas se hacía más y más evidente. Brezhnev murió mientras dormía el 10 de noviembre de 1982, a la edad de 75 años. Su funeral de Estado fue lo más elaborado posible, lo cual es irónico, considerando que, en muchos sentidos, también sirvió como el funeral de la propia Unión Soviética. A lo largo de la década de 1980, las grietas en el sistema soviético se hicieron cada vez más grandes. El intento del país de competir militarmente con Estados Unidos estaba desproporcionado con respecto a los ingresos, y el estancamiento económico se convirtió en una crisis total. La guerra en Afganistán fue como una herida abierta que se negaba a cerrarse. Los soviéticos finalmente retiraron sus tropas en 1989,
después de la muerte de 15.000 soldados del Ejército Rojo y hasta 2 millones de afganos. Para entonces, todo el sistema estaba al borde del colapso. El nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachev, quien tomó el poder en 1985, inició muchas reformas, incluyendo alejarse de la política oficial de ignorar u ocultar las malas noticias. Pero todo eso solo sirvió para resaltar lo mal que lo pasaba el ciudadano soviético promedio en comparación con sus homólogos occidentales. Uno por uno, todos los aliados del Pacto de Varsovia, de la URSS, colapsaron. Sus gobiernos comunistas fueron derrocados. Y el 31 de diciembre de 1991, menos de 10 años después de la muerte de Brezhnev, la propia Unión Soviética dejó de existir, fragmentándose en 15 estados nacionales separados. En los años posteriores a su muerte, muchos culparon a Brezhnev del declive y colapso de la Unión Soviética, particularmente políticos como Gorbachev, quien calificó el periodo de Brezhnev como la era del estancamiento. Pero si eso es cierto, difícilmente es el único culpable. Después de todo, Brezhnev fue un producto del sistema soviético. Vivió casi toda su vida y toda su carrera profesional bajo él. Las lecciones de supervivencia que aprendió en los primeros días bajo Stalin fueron lecciones que él y sus compañeros llevaron consigo el resto de sus vidas. Y guiaron a la nación bajo esos ideales porque era todo lo que conocían. La verdad es que Leonid Brezhnev fue un producto de su tiempo, para bien o para mal.